el siglo XIX, final del siglo XIX, no hay los grandes medios que después vamos a conocer en el siglo XX. Apenas comienza tibiamente la prensa ilustrada, el cine da sus primeros balbuceos y desde luego que no hay ni televisión. Esto hace que la fotografía se vuelva el gran medio visual para conocer un país. Cuando un fotógrafo viajaba, o una compañía, o un museo, enviaba algún fotógrafo a México, ese fotógrafo llegaba evidentemente con su condición de clase, con su visión sobre un país, y lo que se va construyendo, el país que se va construyendo a partir de las imágenes, es un país visto a través de una ideología, visto a través de una mirada europea o estadounidense, sustancialmente, y eso es ver al otro desde una perspectiva de distancia. No es casual de que únicamente se registraran ciertos íconos del espacio mexicano, como son los burros, como son los volcanes, como son los sombreros de ala ancha, como son los caballos, ¿no? Porque esos elementos cotidianos en una nación se van a volver los elementos con los que se va a construir la manera de ver a esta nación. Pues el México de días antes de la Revolución, aunque la Revolución sigue después siendo un poco lo mismo, es un México bastante exótico, ¿no? Bastante folclórico, de que pues son países muy lejanos, con costumbres muy alejadas de las costumbres europeas, por ejemplo, y entonces se dedican a publicar fotografías de sitios arqueológicos para México, la modernidad del gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Que es un poco la imagen que se tiene en México de ese momento, como la modernización del país a nivel económico y arquitectónico, por ejemplo. Ellos se focalizan mucho más en los aspectos folclóricos, pintorescos de México, porque así pues es lo que busca un poco el lector europeo, ¿no? Exotismo, diferencia. Entonces esa sería como el concepto que tienen de ese México antes de 1910. Bueno, desde luego hay fotógrafos extranjeros, por una parte algunos que vienen a montar sus estudios en la Ciudad de México principalmente y a hacer fotografía a las clases pudientes, pero por otra parte vienen también extranjeros, bueno, no solo en el Porfiriato, sino desde antes, vienen a hacer una labor de retratar lo que podríamos llamar la imagen del mexicano, digamos que las costumbres o los prototipos del mexicano, podríamos decir, indígenas inclusive, pero es un poco difundir la imagen vía tarjetas postales principalmente, incluso vienen compañías editoras de tarjetas postales como la Keystone o la Sonora News Company, de tal manera que se difunde una imagen del México, pues de un México bucólico, un poco rural, y de las principales ciudades, incluida desde luego la Ciudad de México.
Bueno, hay un fotógrafo, C.B. Wade, bueno, la sigla CB es de Charles Burlingham Wade, que estuvo trabajando muy de cerca con otro fotógrafo, Winfield Scott, ambos norteamericanos, pero ellos estuvieron desde la época del Porfiriato, los años 1890 alrededor, y en donde C.B. Wade estuvo registrando al prototipo del mexicano, los mexicanos de origen indígena. Incluso él va a algunos poblados típicos del centro de México, pero también de la zona de Veracruz, de Oaxaca, Puebla inclusive, de este México que algunos le han llamado el México profundo. Y él hace una serie de registros cuyas fotografías después fueron publicadas en algunos semanarios ilustrados como en El Mundo Ilustrado o incluso en la Ilustración Semanal. Y sobre todo también hizo tarjetas postales que circularon profusamente, no solo aquí en México, sino en Estados Unidos inclusive. John Kenneth Turner, que edita este libro muy célebre, México Bárbaro, algunos años antes de la Revolución, y en donde él consigue, o no sé si tome algunas fotos, pero también consigue, en donde plasma también las condiciones, pues las condiciones muy graves en las que se encontraban el pueblo de México. Para 1910, en que aparece México Bárbaro, y todavía incluso para actualmente, se creía y se cree que la fotografía, todo lo que se ve en la fotografía es verdad. Esto es, nosotros queremos reconocer en la fotografía cosas que se dieron y cosas que fueron verdaderas. Eso a mí me parece algo muy endeble, muy ambiguo, y creo que no tiene sustento. Pero un periodista como John Kenneth Turner, desde 1909, comienza a publicar algunas imágenes y unos textos en la prensa estadounidense, en donde no se da crédito a lo que está exhibiendo este periodista, lo que está narrando, que es la esclavitud en Valle Nacional, en Oaxaca, y en Yucatán. Esas condiciones de vida, de trabajo, pues las condiciones de vida no van a aflorar en la prensa porfiriana, ni mucho menos en los libros de extranjeros que hablaban sobre México, que todos eran dedicados a Porfirio Díaz. Entonces, yo creo que ahí está el meollo de todo el asunto con México Bárbaro. John Kenneth Turner, visionario, siente que la fotografía le va a ayudar para complementar una narración escrita. El primer libro, la primera edición, que es un libro enormemente exitoso, contiene una gran cantidad de fotografías, tomadas muchas por el mismo John Kenneth Turner, otras compradas, otras adquiridas, y esas imágenes van a ser la demostración de un México que precisamente había estado oculto, de un México del que no se hablaba, de un México que existía, pero que había permanecido en la oscuridad.
Pero yo creo que antes de la batalla de Ciudad Juárez, otro acontecimiento va a permitir una renovación de la imagen fotográfica, que va a ser las fiestas del centenario, en donde van a salir a las calles también diversos fotógrafos en la Ciudad de México y en donde se comienza a experimentar la noción de la instantaneidad en la fotografía, porque bueno, ya no van a ser las clásicas fotografías de pose, sino que ya va a haber un movimiento, tomas instantáneas, tiempos más reducidos para la fotografía y una serie de fotógrafos de los medios que van a estar en las calles captando las imágenes. Entonces estas fiestas del centenario de 1910 y posteriormente la batalla de Ciudad Juárez en 1911 es lo que va a detonar podríamos decir, la renovación del fotoperiodismo en México, de los inicios del fotoperiodismo, podríamos decir. La imagen de la revolución estuvo en diversos países. Recientes investigaciones de Marion Gautreau, investigadora francesa, revelan que la imagen de la revolución se conoció en semanarios, por lo menos de Inglaterra, de la Gran Bretaña, de España. Entonces, bueno, se conoce que por lo menos en Alemania, en París, en España, en Inglaterra y bueno, desde luego en Estados Unidos, la imagen de la revolución se estuvo circulando. Todas las revistas ilustradas importantes de la época en esos países publicaron fotografías de la revolución. En Estados Unidos se publicaron muchísimas fotografías de la revolución por la cercanía geográfica y también porque pues, siempre los intereses geopolíticos entre Estados Unidos y México están estrechamente ligados. En Francia, el que más publicó es L'Illustration, que era la revista ilustrada emblemática de la época. En Francia y en Europa tenía como ese auge. Y después revisé otras revistas como Le Miroir, J'ai Vu, Le Monde Illustré y La France Illustrée, pero publican menos fotografías. En Italia, cuando la primera imagen de Emiliano Zapata aparece muy tardíamente. De Zapata, digamos, ya se sabía, y aparece en 1921, por ejemplo, una imagen de Zapata, aquel personaje impresionante por su postura, aparece en Italia hasta 1921, y presumen que es la primera vez que el general Zapata se está mostrando, ¿no? Los fotógrafos extranjeros contribuyeron sobre todo a la difusión de la imagen, porque bueno, como ya habíamos dicho, la fotografía
propiamente revolucionaria se difunde en periódicos no solo del sur de los Estados Unidos, sino periódicos de Nueva York, de Washington. La gran cantidad de fotógrafos que hubo en México, tanto nacionales como extranjeros, más bien habla de un sector profesional que por un lado puso en gran circulación a la fotografía. En la revolución lo que se hace es que físicamente las fotografías viajan, ¿no?, con una información adjunta. Esto es, o viajan los negativos o viajan las fotografías impresas. ¿Y viajan cómo? Pues viajan en barcos, ¿no?, o en trenes, para el caso de los Estados Unidos. Físicamente, y ya en las empresas periodísticas es que se reproducen las imágenes. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, seguramente muchas de estas fotografías ya impresas, es decir, impresas en el papel, fueron con algunos corresponsales o se enviaron vía marítima, en el caso de Europa, y allá fueron publicadas, no solo en revistas, sino inclusive en libros editados en Inglaterra que contienen fotografías sobre la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, ya la imagen, aunque se tardaba más tiempo, semanas podríamos decir, pero circulaba por prácticamente el mundo occidental. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, las agencias de prensa que se manejaron durante la Revolución y que pudimos ver ya con las firmas en las planas de los periódicos son, por ejemplo, para dar algunos, Underwood & Underwood, una que se llama International News Service, o Brand Brothers, por ejemplo, ¿no? Esas tres agencias de prensa. Y en Francia, pues Trampus, Arling, Jussot Flavien, que son también agencias de noticias y agencias de fotografía. Ahora, obviamente, pues también en Estados Unidos cobró mucha importancia el episodio de Ciudad Juárez, o la batalla de Ciudad Juárez de mayo de 1911, porque fue pues una de las principales batallas del principio de la Revolución Mexicana o de la Revolución Maderista, y porque fue la batalla realmente que tuvo lugar en la frontera con Estados Unidos. Entonces, a la vez por el temor a que esa batalla pudiese afectar en algo los habitantes del Paso, y por el hecho de que con la cercanía geográfica los fotógrafos norteamericanos pudieron pasar con gran facilidad y gran rapidez a Ciudad Juárez, ese es uno de los eventos que más fotografiado y publicado fue por los norteamericanos. Y van a llegar muchos fotógrafos extranjeros, sobre todo norteamericanos, y van a documentar esta batalla que va a ser decisiva para la renuncia de Porfirio Díaz. Entonces, en Ciudad Juárez se van a reunir tanto fotógrafos mexicanos como norteamericanos principalmente. Hay una gran cantidad, inclusive hasta de cinefotógrafos también.
los primeros cruces de fotógrafos a Ciudad Juárez provenientes del Paso y de los Estados Unidos, van a ser estos personajes que de pronto van a tener que enfrentar algo nuevo y que van a estar, digamos, en el momento preciso, ¿no?, para poder mostrar un mundo que se estaba convirtiendo turbulento. Las compañías, las agencias fotográficas y los propios fotógrafos se dan cuenta que están ante un acontecimiento importante, lo que hace que extiendan sus labores profesionales y que también vean, sin duda, una viabilidad económica que les pueda redituar esa guerra. Y hay gringos, ¿no? Digo, hay gringos. Jimmy Hare entra del norte, Scott Altman entra del norte, Jim Alexander. Hay toda una lista de fotógrafos gringos que entran del norte y ellos ahí están. Jimmy Hare está en medio del combate. No hay que olvidar que los primeros enfrentamientos en Ciudad Juárez, duran un espacio de pocos días y al rato los turistas están cruzando. Las mujeres estadounidenses, las paseñas, como se les denomina, empiezan a cruzar a Ciudad Juárez para tomarse fotografías en este espacio revolucionario. Entonces creo que se dan dos cosas. Una es el nuevo cambio de profesión, que se van a enfrentar a nuevas circunstancias, y la otra, que la revolución va a ser un gran tema. En el libro, un libro notable que publicó Anita Brenner en 1943, un libro fotográfico, ella narra todos los fotógrafos que cruzaron, una gran cantidad de fotógrafos que cruzaron por El Paso, y también todas las compañías fotográficas, las compañías periodísticas que hicieron llegar a sus reporteros y a sus fotógrafos para documentar esta nueva circunstancia que se estaba dando, insólita, porque supuestamente estábamos hablando de un país en paz. No por nada ahí las grandes ideas del positivismo mexicano, de los científicos, de paz, orden y progreso. Jimmy Hare es el mejor fotógrafo de combate de la Revolución Mexicana. Se ve, por ejemplo, un desarrollo, ¿no?, del fotoperiodismo mexicano durante la Revolución, ¿no? Pero Jimmy Hare viene con mucha experiencia. Jimmy Hare había estado en la guerra cubana, gringa, española, ¿no?, de 98. Jimmy Hare había estado en la guerra ruso-japonés, ¿no?, de 1905. Entonces él tenía mucha experiencia. Él trajo esa experiencia a la frontera. Pero entre otros, estos fotógrafos principalmente, hay una mujer, Eva Strauss, también, que son los que van a ver una oportunidad precisamente en Ciudad Juárez para documentar los movimientos tanto de las tropas
federales, pero de los revolucionarios maderistas también. Entonces estos fotógrafos extranjeros van a contribuir de una forma muy importante, sobre todo por las composiciones que van a lograr en sus fotografías. Posteriormente, el otro episodio, sin duda más fotografiado, podríamos decir, de incluso todo el movimiento revolucionario, fue la Decena Trágica. Estos 10 días, entre el 9 y el 19 de febrero de 1913, en donde el escenario va a ser la Ciudad de México. Y la Ciudad de México es una caja de resonancia, en donde muchos fotógrafos ahí confluyen, tanto mexicanos como extranjeros. Está el alemán Hugo Breme, hay otros fotógrafos, corresponsales también de algunos otros periódicos, pero ese episodio va a ser muy registrado fotográficamente. Podría decir que al año siguiente, en 1914, la intervención norteamericana en Veracruz, entre abril, mayo, junio de 1914, también es otro de los episodios más fotografiados, tanto por fotógrafos locales como Pérez Gómez, como algunos otros fotógrafos, incluso los que venían con el ejército norteamericano en esta ocupación del puerto de Veracruz en 1914. En general, en la prensa europea, la invasión norteamericana de Veracruz cobró una importancia a nivel gráfico muy significativa, creo, porque significaba una posible internacionalización del conflicto y también un posible problema para los intereses económicos o los europeos que vivían en México en esa época, ¿no? Entonces, como tenían ese temor a que el conflicto pues cambiara un poco de naturaleza, ¿no? Que ya no fuera una guerra civil, sino otro tipo de conflicto, se iba a cubrir mucho ese evento. La invasión a Veracruz en 1914 es documentada por este fotógrafo Hatzel, por Hugo Breme de manera notable también, por un fotógrafo de ahí del puerto de Veracruz, Flores Pérez, y es pues aquello es una masacre, o sea, muertos por todos lados, los barcos norteamericanos instalados en la bahía del puerto, crean una visión de un país pues que precisamente que había sido invadido. Salvo algunas imágenes de Hatzel, no conocemos la mirada del ejército de los Estados Unidos. Esto es, cómo ellos llegan, qué fotografían, qué filman sobre esta invasión y dónde están estos archivos, ¿no? O sea, conocemos la mirada de tierra, pues, desde acá, ¿no? De los fotógrafos que lograron ir, no de manera muy amplia, y nos faltaría la otra visión.
En un caso, por ejemplo, en el caso de una revista inglesa que se llama The Sphere, durante la invasión norteamericana de Veracruz, pues la revista contrató a un fotógrafo norteamericano que se llama Jimmy Hare, que es muy conocido y que trabajó para varias revistas estadounidenses. The Sphere compra fotografías a este señor y las publica en sus planas con la firma de lo que llama su corresponsal. Entonces ahí sí, para algunas de las fotografías publicadas de ese episodio veracruzano en 1914, se tiene en el periódico la firma la firma o el crédito del fotógrafo. Pero es casi la única vez que tenemos realmente una firma establecida. En particular, la revista Collier's Weekly tiene un registro muy cotidiano de la Guerra Civil Mexicana. Es decir, que no se centra en los episodios más fotografiados, sino que va haciendo un registro de todos los episodios importantes, la batalla de Ciudad Juárez, los ataques zapatistas a veces, la decena trágica, obviamente, la invasión de Veracruz y también lo que cobró mucha importancia para los periódicos norteamericanos es el incidente de Columbus en 1916, cuando Villa incursiona en territorio norteamericano. Una partida de villistas, un grupo de soldados villistas. Todavía no está muy bien documentado si el mismo Francisco Villa participó, pero bueno, el hecho es que soldados villistas entraron a la ciudad de Columbus, Texas, saquearon ahí, creo que hubo algunos muertos, y entonces, bueno, esto constituyó una agresión grave al país de Estados Unidos. Por tal motivo, se decidió enviar una expedición llamada punitiva, es decir, para castigar, primero para perseguir y encontrar a Francisco Villa, lo cual nunca pudieron encontrarlo. Se desplegó toda una serie de efectivos norteamericanos que entraron al estado de Chihuahua en persecución de Villa, por eso punitiva quiere decir de castigo. Y la expedición punitiva que se formó después de ese incidente para intentar buscar a Villa y ajusticiarlo, esa era la idea, ¿no? Nunca lo pudieron encontrar, pero esa era la idea. Entonces, como esos asuntos de frontera para las revistas norteamericanas cobraron más importancia que para las revistas europeas, que estaban alejadas de ese tipo de preocupaciones. Sí, la rebelión de Pascual Orozco en 1912, que fue en contra del gobierno de Francisco I. Madero, hubo una movilización de tropas federales desde la Ciudad de México hasta el norte, entonces esto fue muy registrado también. Y ya los hechos propiamente bélicos en Chihuahua fue documentado por el fotógrafo Charles Harris, estadounidense también, que tenía un estudio llamado la Rochester, y en donde él toma placas tanto del Ejército Federal como de los revolucionarios, llamados también contrarrevolucionarios de Pascual Orozco.
fotógrafo extranjero más importante es Hugo Brehm. Y yo me atrevería a decir que es el mejor fotógrafo de la revolución, básicamente. Estuvo por varios lados, ¿no? O sea, estuvo basado aquí en el DF, entonces cubrió, bueno, fotografiaba el centenario, fotografiaba la caída de Díaz, fotografiaba, antes de la decena trágica, fotografiaba el triunfo de maderismo y fue a Morelos, donde hizo sus fotos de los zapatistas. Después fotografiaba la decena trágica y después fue a Veracruz a fotografiar la invasión. Entonces, creo que no hay otro fotógrafo que tiene tanta trayectoria, ¿no? De salir del DF y cubrir, ¿no? Diferentes movimientos o diferentes eventos, digamos, de la revolución. Sí, él era un extranjero, era un alemán que llegó a México a principios del siglo XX y después estuvo en su propio estudio, pero después se une al estudio de Agustín Casasola. Después por su cuenta él toma fotos. Él tenía una mirada muy entrenada, ¿ya? Y bueno, aquí el mérito, bueno, no solo de Hugo Brehm, sino de otros fotógrafos, es tomar las placas, pero después en el laboratorio hacer todo el proceso del revelado, incluso de la impresión fotográfica, que esto también era parte de los mismos secretos de los fotoperiodistas de esos tiempos. Y volviendo al caso de Hugo Brehm, pues fue un fotógrafo que registró sobre todo los acontecimientos en la Ciudad de México y que sus registros fotográficos traspasaron fronteras porque él en los años 20 hace un libro acerca de México y la imagen de México, que por este libro se va a conocer mucho de la imagen en Alemania. Cambió o ayudó a fomentar cierta idea de México a nivel visual, ¿no? Porque muchas de esas fotografías de la revolución, la de los héroes, como pueden ser los retratos de Villa, los retratos de Zapata, las entradas triunfales de las tropas, como también retratos de anónimos que dejaron cierto arquetipo del revolucionario, pues los retratos de zapatistas o los retratos de soldados con sus uniformes, entre comillas, que no son los uniformes de guerra que se conocían, por ejemplo, en Europa, con cascos, o sea, uniformes más ya de metal, digamos, o más formales, pues esa profusión de imágenes creo que cambió un poco o orientó esa imagen del mexicano que se puede tener en el extranjero, porque pues plasmó esos personajes con sombreros de copa alta y ala ancha, esos son personajes con huaraches, los personajes con cananas, y el retrato de Zapata en particular creo que fomentó un arquetipo.
Y bueno, con la revolución también fue creciendo esta imagen, yo creo que los extranjeros así nos veían. Circulaba, por ejemplo, la imagen de los revolucionarios zapatistas con el calzón de manta y con los fusiles en ristre, con los sombreros también, las imágenes de las soldaderas, muchas veces con sus hijos también, hijos tomados de la mano o en brazos inclusive. Entonces, bueno, desde luego las imágenes de los muertos, no solo de los ahorcados o de los fusilados, sino de los muertos ahí envueltos en el petate. Obviamente siempre se dice que la Revolución Mexicana fue una de las más fotografiadas en su momento, ¿no? Yo creo que por diferentes razones. Una, pues también porque como era cercana a los Estados Unidos, atrajo a muchos fotógrafos norteamericanos, después por el mismo vivero de fotógrafos que ya existía en México antes de 1910 y que se volcaron a fotografiar la revolución o que simplemente fotografiaron los eventos que pasaron por sus pueblos y sus ciudades. Anteriormente se pensaba que en cuanto a imagen, la revolución era Casasola y casi se decía, era un sinónimo, ¿no? Fotografía de la revolución, archivo Casasola. Y bueno, esto se pensó hasta los años 60, 70, pero a partir de los años 80 y 90 y sobre todo en principios de este siglo XXI, las nuevas investigaciones han descubierto nuevos fotógrafos. Bueno, no son nuevos, estaban ahí, pero estaban escondidos. Sobre todo la fotografía regional. Entonces hay muchos fotógrafos de los cuales sus placas, sus imágenes fotográficas se están dando a la luz apenas. Y ahora se ve que, bueno, la fotografía de la revolución no es solo Casasola. Hay múltiples fotógrafos mexicanos sobre todo, pero también extranjeros, y hay múltiples archivos de los cuales tenemos ya imágenes. Como decía, a partir de 1914, 1915, que ya comienza la Gran Guerra Europea, y bueno, en 17, que ya Estados Unidos entra a la Guerra Europea, como que la Revolución Mexicana declinó un poco para el extranjero. Sin embargo, para los mexicanos sigue teniendo esta vitalidad. Yo creo que el constituyente de 1916 y 17, con la proclamación de la Constitución, es otro de los eventos fotografiados. Incluso ahí también van muchos fotógrafos a la ciudad de Querétaro para registrar este acontecimiento.
norteamericana no, porque como no entró al conflicto directamente Estados Unidos, hasta 1917 siguen cubriendo más o menos con la misma frecuencia el conflicto mexicano. En cambio, la prensa europea es patente, salvo en España, por la misma razón, como no es uno de los países beligerantes en la Primera Guerra Mundial. En Inglaterra, en Alemania y en Francia, a partir de finales de agosto de 1914, se deja completamente de lado el conflicto mexicano. Pero más allá de eso, no se habla de nada más que de la guerra. O sea, se pierden todas las páginas de actualidad internacional, sea mexicana o no, se pierden todas las páginas de notas más frívolas, como pueden ser notas de sociedad, aspectos sobre las danzas, los teatros, etc. Y se centran únicamente en la guerra, y hasta 1916, es decir, 2 años después, así casualmente, por ejemplo, en una revista francesa, en J'ai Vu, volvemos a encontrar una plana sobre la Guerra Civil Mexicana, pero son muy escasas y muy puntuales. O sea, ya no hay un registro, digamos, un poco seguido de la Guerra Civil. Yo he sostenido que los primeros 10 años del siglo XX constituyen una práctica muy importante para los fotoperiodistas mexicanos, y estoy hablando de Manuel Ramos, de Jerónimo Hernández, de Agustín Víctor Casasola, de Eliodoro J. Gutiérrez, que todos estos fotoperiodistas ya están practicando, están experimentando inclusive miradas, pero que, bueno, no son propias de aquí de México tampoco, sino, podríamos decir, es algo simultáneo a lo que está ocurriendo no solo en Estados Unidos, sino en Europa inclusive. Entonces hay una mirada común de fotógrafos franceses, españoles, norteamericanos, por lo menos los que conocemos, pero que no hay unos vasos comunicantes, es decir, muchas veces muchos de estos fotógrafos ni siquiera sabían de la existencia de algún otro fotógrafo, pero que las composiciones, las miradas son muy similares. Entonces hay una práctica y hay una mirada en todos estos fotógrafos involuntariamente, que involuntariamente están muy emparentados, ¿no? Aunque no se hayan conocido. Nosotros sabemos cómo circulan y cómo se publican las imágenes, pero su repercusión poco la sabemos, ¿no? Poco la sabemos porque no sabemos, digamos, la opinión cotidiana de aquellos personajes que abrieron por primera vez y vieron la Revolución Mexicana en la prensa, qué fue lo que pensaron, ¿no? Sobre esta revolución, ¿no? Pero nuestra revolución se conoció muy prontamente en Europa. A veces uno piensa que toda esta década fue de violencia y de tragedia y de hambre, pero la vida continuaba. Hay fotografías de
pues, de los eventos de la vida cotidiana de la Ciudad de México, de los espectáculos. Los toros seguían, los espectáculos de las tiples, de los cantantes, de las kermeses, de la educación, en fin. Entonces todo esto confluye para crear una imagen más completa de lo que fue esos años. Los fotógrafos extranjeros, por una parte, vienen, llegan aquí, hacen sus registros y yo creo que hay una complementariedad entre los fotógrafos extranjeros y los fotógrafos mexicanos. Considero que unos aprendieron de otros, entonces hay unos vasos comunicantes entre los fotógrafos extranjeros y los nacionales. Es decir, como que no habría una diferencia en términos de movilidad, en términos de composición y en términos de la misma dinámica fotográfica. Más bien se complementan, yo creo. Yo creo que tanto fotógrafos extranjeros como fotógrafos nacionales pusieron en evidencia una cosa: el surgimiento de las clases populares.